Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que para orar era necesario concentrarnos. Eso lo dijo cuando afirmó: cuando vayas a orar, entra en tu cuarto. Entra en el cuarto suyo de usted. Concéntrase. Cierra la puerta. No permita que nada ni nadie te distraiga. Ora allí en lo secreto. Tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Ora en lo secreto. Hay una parte secreta de tu vida que solamente tu Padre ve. Y en esa parte secreta de tu vida y de mi vida, allí está Dios. Él me mira y yo me dejo invadir por su mirada divina. Él ve lo secreto de mi corazón, de mi mente. Él ve lo secreto. O sea, es un encuentro personalizado con Dios, de tú a tú, como si estuviera viendo al invisible. Es un encuentro personal. Y Él, que ve lo secreto, te recompensará, que en castellano significa te dará lo que necesites de verdad, sin necesidad de más nada. Al saber que estamos delante de Dios, aquel que hizo el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Señor, aquí estamos en tu presencia divina, cada uno en nuestro cuarto, o sea, en lo más profundo de nuestro silencio interior, junto a ti. Venimos a darte la gloria, el honor, el poder, la adoración que solo tú mereces, pues para nosotros no hay otro Dios fuera de ti. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos y colocamos en tus manos este día de compartir, para que sea tú mismo que obre en nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Lo hemos dejado todo para estar contigo, como María, la hermana de Marta, a tus pies escuchando tu palabra. Tú afirmaste que es escoger la mejor parte que nadie nos podrá quitar, y es la más necesaria. Por eso te suplicamos, Señor, al estar cara a cara, frente a frente contigo, que nos des tu Santo Espíritu, para que sea Él quien prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino, que es tu palabra. Divino Espíritu de Dios, gracias por estar aquí y te suplicamos que obre en cada uno de nosotros según tu querer. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría.
a ti Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que me van a ayudar a leer, una mujer que están por allí, creo que están ya preparados, para que se acerque, por favor. Ustedes me van a perdonar, queridos hermanos, pero yo vengo a compartir la palabra de Dios. Porque eso fue lo que me enseñaron a mí. ¿Qué voy a hacer? Nadie da lo que no tiene. Pues si no me enseñaron otra cosa sino la palabra de Dios, eso es lo que vengo a compartir. El que tenga la Biblia Reina Valera, quiero comenzar con la Biblia Reina Valera. San Marcos capítulo 1, versículo 14. Usted acérquese para acá y usted acérquese para acá, mire, acérquese para acá. Acérquese para acá y yo no lo voy a aplicar a ninguno. Uno de mi derecha y otro a mi izquierda. ¿Me permite el micrófono? Sí, sí. ¿Para hacer la entrega? Ah, bueno. Buenos días, padres. Aquí le hago entrega de una Biblia Reina Valera paralela 1960, más la versión internacional que se parece mucho a la católica. Ahí va con dedicatoria y todo. Gracias, gracias. Muchas gracias. San Marcos capítulo 1, versículo 14. Quiero comenzar con esta cita por un motivo. Ustedes me entenderán cuál es el motivo. El motivo es que tenemos un Señor, todos en común. Ese Señor es nuestro Señor Jesucristo, modelo, ejemplo, nuestro Dios y Señor. Y Él vino para enseñarnos y yo quiero aprender de Él y quiero que ustedes también aprendan de Él. Como a mí me ha servido, también le puede servir a ustedes. Vamos a oír al Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Escucharon? No escucharon. Otra vez, no escucharon. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea. Vino Jesús a Galilea. Oigan, ¿a qué vino Jesús? Predicando el evangelio del reino de Dios. Náguara. Jesús no perdía tiempo en otras cosas. Jesús tenía muy claro cuál era su misión. Venía a predicar nada más ni nada menos que el evangelio. ¿Cuál evangelio? El del reino de Dios. Y yo quiero ser portavoz, expandir este mensaje de Jesucristo, del evangelio del reino de Dios para todos ustedes en el día de hoy. Y quisiera que, como es Él que nos va a hablar a través de su palabra, nosotros solamente vamos a ser portadores de este mensaje, hacer eco de esa palabra. Entonces, escuchemos, Él viene a traernos el evangelio del reino de Dios, que para la gloria de Dios está escrito. Por eso yo no lo voy a leer, lo va a leer Él, para que no crean que son palabras mías de yo. El evangelio del reino de Dios. ¿Y cómo era el evangelio del reino de Dios? Quiero escuchar cómo es, para yo también predicar el evangelio del reino de Dios, porque soy sacerdote de Dios. Y tengo que predicar como el maestro nos enseñó. Viene a predicar el evangelio del reino de Dios. Eso es lo propio del sacerdote, predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Cómo predicaba Jesucristo el evangelio del reino de Dios? Él es mi modelo. Escuchen. Diciendo el tiempo. Diciendo. ¿Qué decía Jesús? Atención. El tiempo se ha cumplido. La lupa, por favor.
¿qué decía Jesús? El tiempo se ha cumplido. Queridos hermanos, nadie puede prestar atención al evangelio del reino de los cielos, del reino de Dios, si antes no hace un stop para descubrir que el tiempo se ha cumplido. ¿Y saben qué significa el tiempo se ha cumplido? Lo que ustedes hacen cuando engordan un cochino para las hallacas en diciembre. Y usted ya llega, va a hacer las hallacas el 24, no, el 24 las hallacas, ¿verdad? No, el 24 la fiesta, ¿no? Usted hace las hallacas el 23. Y usted el 22 le está diciendo al pobre cochinito, ay, mira, pobrecito, tan feliz que está, y no sabe que se le acerca su hora. Y el 23, cuando ya tienen que buscar la carne para las hallacas, dice el dueño del cochino, el tiempo se ha cumplido. Jesús viene a proclamar el evangelio del reino, pero ese evangelio no tiene cabida, no hay quien lo escuche si antes no se hace hincapié que el tiempo se ha cumplido. Hermanos queridos, ¿ustedes han escuchado a Dios gritar estos días? A mí me tiene aturdido. El primer grito que nos pegó a todos, yo no sé si ustedes lo escucharon, pero yo lo escuché, cuando comenzó la pandemia. Y el grito era, todos se van a morir, ¿o no? Y todo el mundo comenzó a sufrir porque nadie sabía que se iba a morir. Y acabaron de descubrir que se iban a morir. Y con esta pandemia es un grito de Dios, Jesús, que vuelve a proclamar el evangelio del reino diciendo, el tiempo se ha cumplido. Y esto de la pandemia es una muestra de que somos mortales y que nos vamos a morir, que en cualquier momento nos llegó la hora. La gente no quiso escuchar el grito de Dios. Yo personalmente pensaba que la gente iba a acudir en masa a las iglesias, que la gente iba en masa a confesarse, que la gente iba en masa a buscar a Dios, que la gente se iba a convertir. Y me pongo a ver las noticias, la gente no iba a las iglesias, se cerraron las iglesias, la gente no se confesaba, hasta los curas no confesábamos. Y Dios dijo, ¿y ahora qué? Le pegué un grito y quedaron aturdidos. Ya sé. ¿No me quieren escuchar? ¿No quieren creer en el evangelio del reino y no se quieren preparar? ¿No quieren saber que el tiempo se ha cumplido? Entonces mandó un loco a apretar un botón y dice, ¿qué? Si quiero, los elimino a todos. Háganme poner bravo para que vean. El presidente de Rusia. Háganme poner bravo para que vean. Un botoncito y a volar, joven, dijo Cantinflas. A volar. Y el mundo entero, los grandes, los poderosos, están temblando porque el tiempo se ha cumplido. Y Dios está pegando gritos. El evangelio tiene que llegar a todas las criaturas. El ser humano tiene que saber que es mortal, que se tiene que acabar. Ahí comienza a preparar el terreno para escuchar el evangelio del reino. Y qué bonito es que coincide todo con la Cuaresma. Cuando la iglesia dice, tenemos que reflexionar, meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y en la resurrección. Porque ese es el paso del ser humano y por ahí tenemos que transitar y ya vamos casi llegando a la cruz, al momento de morir, al Viernes Santo y a las 3 de la tarde. El tiempo se ha cumplido. Se lo traduzco en castellano, queridos hermanos. El tiempo se ha cumplido en castellano significa pronto, muy pronto, ustedes y yo ya estaremos bajo tierra.
Si quiere les apuesto, abramos apuestas. Dentro de 100 años ninguno de ustedes estará vivo. ¿O no? Le apuesto lo que sea. El tiempo se ha cumplido. Entonces, como el tiempo se ha cumplido, vemos que unos han muerto en la familia, otros amigos, tanta gente que ha muerto con el coronavirus, ahora con la guerra que estamos a punto de que nos manden a volar a la vida eterna, allá al reino. Entonces, la gente, ¿qué va a hacer la gente? Jesús dice, si el tiempo se ha cumplido, no se asusten como los paganos, como los ateos. Si el tiempo se ha cumplido, entonces viene la buena noticia. Y el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios ya está. ¿Qué tan cerca? ¿Qué tan cerca? Cerquitica. Cerquitica. En cualquier momento, ¡pum!, cayó muerto. Se llamaba. Nos fuimos. Y dice Jesús, o sea, el tiempo se ha cumplido. Pero eso no es problema. Ustedes no son ateos, ustedes son creyentes. Hay una esperanza. No vamos a morir. ¿Y qué va a hacer de nosotros? Jesús viene y sale y dice, el reino de Dios está cerca. Porque cuando ustedes mueran, y si son creyentes, el reino de Dios es para ustedes. Comienzan a disfrutar de un reino, una mansión eterna en los cielos, como dice San Pablo, allá en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1, dice San Pablo, igualito que Jesucristo nuestro Señor. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. ¿Qué tan cerca? 2 de Corintios 5:1. Nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente. No permanente. Se nos va a acabar el tiempo. Y Jesús, el tiempo se ha cumplido. Pero sabemos que... No corra, mijo, no corra. Pero sabemos, esto es los cristianos, sabemos que si esta tienda se destruye, nos llegó el coronavirus, el loco de Putin le aprieta el botón y a volar joven, sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna. Más allá del sol. Yo canto bonito, pero se me escucha feo. A mí qué me importa. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, dulce hogar, más allá del sol. Todo. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, dulce hogar, más allá. El tiempo se ha cumplido, pero ustedes no son unas personas sin esperanza y sin fe. El reino de Dios ya está cerca, tienen una mansión eterna en el cielo, más allá del sol. A mí me da risa cuando los que tienen plata en el mundo dicen, pues yo sé que en cualquier momento van a apretar el botón y todos los que están viviendo, todos los seres vivos en la tierra, van a morir. Entonces me voy a preparar una mansión en la luna. Y yo le digo, usted llega hasta la luna y yo voy más allá del sol, más allá más que los ricos que van a hacer unas mansiones en Marte, en el planeta Marte. Y yo le digo, y yo tengo más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, dulce hogar, más allá del sol. Ese es el evangelio de Jesucristo. Entonces se llama evangelio. ¿Saben qué significa evangelio? Evangelio significa buena noticia. Buena noticia. Y Jesucristo nos trae una buena noticia. Más allá del sol, más allá de la muerte, después que nos llegue el tiempo, se ha cumplido.
el reino de Dios ya está cerca. Ese es el evangelio del reino. Ese es el evangelio que usted y yo debemos creer para tener esperanza y para poder practicar el mandamiento supremo de Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Entonces ahí comienza a tener sentido el obedecer al Señor. Ahí tenemos. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Y cuando usted y yo escuchamos que el reino de Dios ya está cerca, entonces usted y yo decimos, yo no quiero ser un ateo, yo no quiero ser un protestante, yo no quiero ser un malvado en el mundo. Yo quiero tener una mansión eterna en el cielo. Señor, y ahora que quiero creer que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios ya está cerca, dime por favor, ¿qué tengo que hacer? Ya creo que el tiempo se ha cumplido, me voy a morir, tarde o temprano. El reino de Dios está cerca, me voy a ir de aquí más allá del sol. ¿Qué tengo que hacer? Y Jesucristo el Señor lanza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Atención, atención. Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. No me puedo quedar diciendo, el tiempo se ha cumplido, sé que me voy a morir. No me puedo quedar diciendo, existe un cielo, existe un Dios. No. ¿Qué tengo que hacer? Atención. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Otra vez? Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Otra vez? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si el tiempo se ha cumplido y usted lo cree, yo también. Si el reino de Dios está cerca, muy cerca, ¿qué debemos hacer? Conviértanse arrepentidos. ¿Y qué? ¿Y qué? Por última vez, ¿y qué? Yo pensé que eso iba a decir, conviértense, deje de tomar licor. Conviértense, métese a protestante. No, Jesús dice, conviértanse. Si ustedes no saben qué significa, qué es convertirse, se lo voy a decir. Crean en los políticos. No. Ya me equivoqué, perdón. Conviértanse. Crean a cualquier tonto que por ahí se nombre pastor. Conviértanse. Crean en el Evangelio. Y entonces, ¿qué pasa? Es que los católicos no van a misa y no escuchan lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Es que no están yendo a misa? Sí, ya sé, dice Jesús, ya sé que están yendo a misa. El problema es que todavía no le han creído a ese Evangelio que acaban de oír. Ese es el problema. Jesús dice, el problema es que quieren ir al cielo, pero todavía no han querido creer en el Evangelio que a diario escuchan en la misa o que leen en la palabra de Dios. ¿Cuál es el pecado que Jesús muestra que hay en el mundo?
Hay una enfermedad, un coronavirus más grave que el que tenemos. Una pandemia más grave que el que tenemos está en el mundo. Se llama no creerle al evangelio. Este es el problema que tenemos. Esa es la enfermedad más grave. Jesús dice, se tienen que convertir de ese grande pecado. Es el evangelio del reino. Y ustedes no lo quieren creer. La conversión, en la cuaresma, cuando comenzó la cuaresma, nos pusieron una cruz en la frente o nos echaron ceniza en la cabeza y nos dijeron, conviértanse y crean en el evangelio. Convertirse y creer en el evangelio, ¿qué significa? Se lo voy a traducir en castellano. En castellano significa, la conversión es esto, sacar mi forma de pensar, introducir la forma de pensar de Dios. ¿Se acuerdan ustedes una vez? Si quiere usted me lo lee, a ver, para que él se quede tranquilo donde está. ¿Se acuerdan de San Mateo capítulo 16, versículo 21? Cuando Jesús funda la iglesia en Pedro y comienza a hablarle a Pedro por donde él tiene que pasar, y Pedro lo reprende y le dice, Señor, eso no puede ser. ¿Cómo es que dice? A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, a reprender al maestro, náguara, diciendo, Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Mete a Dios, para que Jesús le crea, mete a Dios. Dios no lo quiera, Señor, esto no le puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Qué? Bárbaro Jesús, bárbaro. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Que yo le diga eso a un católico, a un ministro de la iglesia, a un fiel de la iglesia, apártate de mí, Satanás, si no me mienta la madre. Y a ver, ¿por qué Jesús a San Pedro, el jefe de los apóstoles, donde Cristo acababa de fundar la iglesia, por qué Jesús lo llamó Satanás? ¿Quieren verlo? A ver, ¿ustedes quieren ser como Pedro, Satanás? A ver, ay, puede ser que ustedes tengan la misma. ¿Por qué llamó Jesús a Pedro Satanás? Eres un tropiezo para mí. ¿Por qué es un tropiezo? Tú no ves las cosas como las ve Dios. ¿Ah? Tú no ves las cosas como las ve Dios. ¿Ven el pecado de Pedro? Pedro no tomaba, Pedro no fumaba, Pedro no bailaba pegado. Pero Pedro era un demonio, ¿cuándo? Cuando al no ver las cosas como Dios se convierte en un tropiezo para mucha gente, por pensar, escuche, sino como las ven los hombres. Por pensar como los hombres. Vean el pecado de Pedro. Por eso Jesús dice, conviértanse, crean en el evangelio, no a los hombres. Y cuando Pedro todavía pensaba como los hombres, Jesús le dijo, tú eres el mismo Satanás en persona. Cuando tú piensas como los hombres
y no como Dios, eres Satanás en persona y pones tropiezo para los demás. Carismáticos, cursillistas, legionarios y legionarias, mausianos del camino, seminaristas, matrimonios con Cristo. Querido hermano sacerdote, con los audífonos me meto. Atención, si ustedes y yo estamos en la iglesia y tenemos un cargo, ni el cargo más grande, estoy leyendo 16:21, en el 18 le dio el cargo de la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sabe, Pedro? A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y San Pedro se infló como un sapo. Como hacemos los católicos cuando nos dan un puestico, como Jaimito. ¿Quieren conocer a Jaimito? Dale un puestico. Y le dio el puestico a Jesús y Pedro se infló. Dios no quiera eso, Señor, eso no te puede pasar. Acuérdate que yo soy Pedro. Jesús le dijo, ¿qué Pedro ni qué 8 cuartos? Usted es el mismo diablo en persona. ¿Por qué, Señor? Porque no piensa como Dios, sino piensa como los hombres. En castellano, todo cristiano, llámese como se llame, tenga el cargo que tenga en la iglesia, esa persona pasa a ser como un demonio y un tropiezo para los demás si no se ha convertido y no ha comenzado a creer en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse. Ya sé que usted es muy bueno, ya sé que no toma, ya sé que no fuma, ya sé que no baila pegado, a mí qué me importa. Conviértase. Si antes usted no leía la Biblia, si antes usted la leía pero no la practicaba, si antes usted la leía pero no la creía, ahora conviértase, comience a leerla, comience a creerla, comience a practicarla, porque de esa manera podrá ganar el reino de los cielos que está tan cerca para ti y para mí. Ese es el Evangelio de Jesucristo que Él predicaba y que yo hoy vengo a predicarles a ustedes, querido pueblo. ¿De dónde es que estamos? De San Carlos de Coel. Y los que nos escuchan, conviértanse, crean en el Evangelio. Pero ¿cómo vamos a creer en el Evangelio si no hay quien nos predique? Pero eso no lo inventé yo, ¿no? Eso yo no lo inventé. Eso está en la Biblia. Lo que pasa es que yo no sé dónde está, pero está en la Biblia. Dice, ¿cómo voy a predicar? ¿Cómo van a predicar si no son enviados? Pero ¿cómo van a creer si nadie les predica? ¿Verdad? Bueno, de todas maneras, escuchen, ustedes no tienen excusa. Porque desde niño la Santa Madre Iglesia Católica les ha enseñado a escuchar la palabra de Dios. Ustedes saben que cuando van a la misa hay un momento que pasan a leer y después que leen la primera lectura, ¿qué dice el lector? Palabra de Dios. ¿Y qué responde el público? Te alabamos, Señor. Y cuando lee el Evangelio, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. O sea, creo firmemente que es palabra de Dios. Pues si es palabra de Dios, Jesús dice, es palabra de Dios, ¿por qué piensa como los hombres? A Pedro le hizo el reclamo. ¿Por qué está en la iglesia de Cristo? ¿Por qué está trabajando dentro de la iglesia? Incluso eres seminarista o sacerdote y no crees en el Evangelio de Jesucristo. Necesita una sincera conversión. Y si no crees y sigues trabajando en la iglesia, eres como Pedro,
un demonio, tropiezo para los demás. Porque hay dos formas de pensar. La mía, que es la común de los mortales, pensar como los hombres. Debo sacarla. Y este tiempo de cuaresma y de conversión, ¿qué es convertirse? Tiempo cuaresma y tiempo de conversión. Ya saqué mi forma de pensar, voy a introducir la forma de pensar de Dios para no ser un demonio en medio del mundo. Queridos hermanos, yo quiero hoy proponerles a todos ustedes que comencemos a creer en el Evangelio. Pero cuando ustedes y yo comenzamos a creer en el Evangelio, hay un enemigo, el diablo revienta. El diablo no soporta. El diablo quiere que prediquemos. Miren lo que voy a decir. El diablo quiere que prediquemos. Y el diablo motiva a mucha gente a predicar. Pero el diablo le dice, lo contrato para que predique, pero lo que te venga en gana. Te contrato para que predique lo que los hombres quieren escuchar, pero prohibido predicar el Evangelio de Jesucristo, el del reino de los cielos. Y el día en que predique el Evangelio del reino, ese día será mi enemigo y me voy a oponer contra ti. ¿Creen que es mentira? Siga donde estamos leyendo. San Marcos capítulo 1, ahora pasamos al versículo 21. Jesús comienza a anunciar el reino de Dios. El Evangelio del reino de Dios. ¡Qué lindo, qué hermoso, qué hermoso! Pero ojo, la Biblia nos viene a mostrar teológicamente que cuando Jesús comienza a predicar el reino de Dios, el Evangelio del reino, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ya está cerca, conviértanse y creen en el Evangelio. Ojo, dentro de la iglesia, no fuera, dentro de la iglesia habrá quien ocupe el lugar de Pedro pensando como los hombres y siendo un diablo y un tropiezo además, y va a reventar. Escúchenlo, 21. Y entraron en Cafarnaúm, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Dónde estaba enseñando? En la sinagoga, traducido al castellano, en la capilla. En la sinagoga, ahí, en tu parroquia, donde vas a misa, donde tienes el encuentro con Dios, en el templo donde se reúnen los hijos de Dios, los creyentes. Ahí comenzó Jesús a predicar ese evangelio del reino. Atención, algo pasó. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba. No le entendí. Y se admiraban de su doctrina. Cuando Jesús predicaba, se admiraban de su enseñanza, de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No enseñaba como los hombres. Su enseñanza no era el pensar de los hombres. No era como el de los escribas, como el de los fariseos. No, enseñaba con autoridad. No el pensar de los hombres, sino el querer de Dios. Y eso da autoridad. O sea que las personas pueden ponerse bravas, pero saben que es la palabra de Dios. Se pueden ir heridas, pero no engañadas. Con autoridad. Y escuche lo que pasó. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre. La lupa. ¿Qué había en la sinagoga? En el templo. Llamémoslo así para traducirlo al castellano para que ustedes me entiendan. En la misa. En la misa. ¿Qué había en la iglesia? En la sinagoga. Otra vez, Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu. ¿Qué había allí? Un hombre. Muchos hombres estaban en ese lugar. Jesús centró la mirada en el Evangelio en un hombre que ¿qué? Con espíritu inmundo. El espíritu del diablo.
Dentro de la iglesia hay personas que no piensan como Dios, sino como los hombres. Y como Pedro, se transforman en un diablo. Y Jesucristo se lo encontró en la sinagoga, en la iglesia, en el templo. ¿Y qué pasó? ¿Qué comenzó a decir? Que dio voces diciendo, El endemoniado, el que pensaba como hombre y no como Dios, daba voces gritando. Comenzó a gritar, atención, atención. ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¡Náguara! Este diablo sinvergüenza, se para en plena sinagoga y le dice, ¿qué? ¿Qué quiere con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Ha venido a destruirnos? ¿Por qué se sentía destruido? Porque Jesús estaba predicando el evangelio del reino de los cielos. Y decía, el tiempo se ha cumplido, piensen en la muerte. Pecador, ojo y alerta, que la muerte está a tu puerta, vida corta, tiempo incierto, hoy estoy vivo, pero mañana, muerto. Y Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y el diablo reventó. ¿Qué tiene contra nosotros Jesús? ¿Ha venido a qué? ¿A destruirnos? Repite. Otra vez. ¿Por qué el diablo dice, has venido a destruirnos? ¿Cómo se siente el diablo? Amenazado. El diablo se siente atacado. ¿Con qué lo está atacando Jesús? ¿Y por qué se siente amenazado? Lo está atacando con el evangelio del reino, con la palabra de Dios, no con el pensar de los hombres que el diablo estaba acostumbrado a escuchar en la sinagoga. Las predicaciones de los fariseos y de los escribas, pero que no eran la palabra de Dios, sino el pensar de los hombres. Y ahí el diablo estaba tranquilo y no se sentía amenazado. Queridos hermanos sacerdotes, ¿cómo estamos predicando nosotros en las iglesias? Como los escribas y los fariseos, que predicaban con el pensar de los hombres, y el diablo estaba muy tranquilo, muy sereno, no se preocupaba, no se sentía amenazado, estaba cómodo. ¿O usted y yo vamos a tomar la valentía de amenazar al diablo, de enfrentarnos al diablo con las armas espirituales, predicándole la palabra de Dios, el evangelio del reino, aunque el diablo reviente y aunque el diablo nos declare la guerra, aunque el diablo diga, oye, que ha venido a destruirnos, ¿quiere la guerra? Sacerdotes, no tengamos miedo de predicar el evangelio del reino, la palabra de Dios. Ya sé, está escrito que el diablo se sentirá amenazado y va a levantar voces y va a decir, ¿qué quiere conmigo? Eso a veces a los sacerdotes nos paraliza, porque queremos predicar y que nadie se sienta herido ni molesto. Queremos predicar el evangelio, pero que el diablo no reviente por ningún lado y que el diablo se sienta cómodo en la iglesia. Y la Biblia dice, no, así predican los escribas y fariseos, que deja que la gente siga en lo que está y no le predica el evangelio del reino, y el diablo bien tranquilo. Pero Jesucristo, el Maestro, que venía a predicar el evangelio del reino, fue capaz de predicar con autoridad, no como los hombres, sino según el querer de Dios, y el diablo reventó. ¡Ah!
que quiere contra nosotros, que tiene contra nosotros, ha venido a destruirnos. ¡Qué bárbaro! Y pregunto, ¿y si el diablo se alzó contra Cristo? ¿Y si el diablo levantó la voz contra Cristo? ¿Y si el diablo quiso opacar la voz de Cristo? ¿Y si el diablo quiso dejar en ridículo a Cristo? ¿Y si al poner a Cristo en uno de los miembros que estaban dentro de la iglesia, llamémoslo así, para que lo entendamos de una vez en castellano, ¿será que no va a explotar Satanás cuando usted y yo tomemos la decisión de convertirnos y creer en el Evangelio y predicar no lo que a mí me venga en gana, sino lo que manda el Evangelio? Claro que sí va a reventar. Ahorita lo vamos a ver que sí, reventó con Cristo y va a reventar con nosotros si predicamos el Evangelio del Reino. Lo van a ver con claridad. Ahorita lo van a ver, se lo voy a mostrar. Voy a continuar con esto para que vean ustedes. ¿Qué hizo Jesús? No, todavía falta un pedacito. Sé quién eres, el Santo de Dios. El diablo dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Lo está como queriendo chantajear. Ay, sí, el santurrón. Ay, sí, el que se ha creído. Así chantajea a los curas del diablo. Y entonces tiene que bajar la cabeza. No, mejor no le digo nada a la gente. ¿Y qué dijo Jesús? Pero Jesús le respondió, diciendo, cállate y sal de él. No me empuje. ¿Qué le dijo Jesús? Cállate. Se lo traduzco en castellano. ¿Qué le dijo Jesús? Cállate. Se lo traduzco en castellano. El diablo levanta la voz para tapar la voz de Cristo que estaba predicando el Evangelio del Reino. Y Jesucristo no se achicopala. No, Jesucristo le puso el frente, lo miró con seriedad y con autoridad y le dijo, ¿por qué mejor no te callas? ¡Cállate! Le dijo Jesús, ¡cállate! ¿Ven la actitud del sacerdote cuando predica la palabra de Dios y el diablo lo quiera chantajear? No me dejo chantajear. Yo para eso vine al mundo. Yo para eso nací. Para eso Dios me constituyó sacerdote suyo. Para que el mundo pueda conocer el Evangelio del Reino. Para que el mundo pueda alcanzar la salvación. Para que el mundo no se pierda de los tesoros divinos del reino de los cielos. Y para que todos un día podamos llegar más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, dulce hogar, más allá del sol. Y para que todos podamos llegar allá, ¿se imaginan? Un momentico. Usen esta inteligencia que me dio. 100 años. Dentro de 100 años. Estamos en el 2022. En el 2122. ¿Dónde quiere estar usted? ¿En la quinta paila del infierno? ¿Dónde quiere estar? Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, allá quiero estar, hogar, dulce hogar, más allá. ¿Es verdad que quiere estar más allá del sol? Conviértate, comienza a leer la palabra de Dios, cree en ella y comienza a practicar lo que allí está. O haga lo que hizo la Virgen María, encarna la palabra de Dios y darla a conocer al mundo. La palabra de Dios se hizo carne en el vientre de María y habitó entre nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso Dios hoy nos invita, en este tiempo de Cuaresma, reflexionar, mirar y decir, ¿qué estamos haciendo como cristianos? ¿Estamos creyendo en el Evangelio? Me da inmensa alegría ver cómo Monseñor
viene a compartir con nosotros también y los apoya y los anima, y como los sacerdotes, los pastores que Dios ha dejado dentro de la iglesia están preocupados, los fieles por las ovejas, y los anima y los trae. Hoy martes, donde todo el mundo tiene que trabajar, y donde yo dije martes, miércoles, yo la parece estaban despiertos. Miércoles y la gente trabajando, y yo dije, ay, pobrecito monseñor, se estrelló, no le va a ir nadie. Y como llegué temprano, no había sino los que estaban recibiendo, y dije, miércoles, ¿quién lo manda? Y después, cuando comienzo a ver y ver y ver, y miren, los que llegaron miércoles, días de trabajo, pero escucharon la voz del pastor, de sus ministros, los ministros de la iglesia, y vinieron a escuchar la palabra de Dios, porque no quieren ser tropiezo, porque no quieren ser un demonio para los demás, sino porque quieren convertirse y comenzar a creer en el evangelio del reino de Dios, porque cuando Putin apriete el botón, vamos a volar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Y en el 2122, yo tengo un hogar, hogar, dulce hogar, más allá del... Pero solamente si nos convertimos y comenzamos a creer en el evangelio. Levante la Biblia, lo que tiene la Biblia. Esto es digno de filmar. Si las cámaras pueden filmarlo, ténganlas levantadas, yo me tomo un con café. Qué lindo, qué lindo. Digno de tomarse otro traguito. Ciertamente, hermanos, ahí tenemos la palabra del Señor para comenzar a leerla. No para tenerla, para leerla. Y no solamente para leerla, sino para practicar. Entonces, antes de mostrarme allí, les voy a decir y por qué la vamos a leer y a practicar. Ustedes me perdonan, ahorita continuamos donde íbamos. Búsquete. Vamos a buscar ya Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro 1, 22. Y entonces ustedes van a ver que todos ustedes que tienen la Biblia, si hoy comienzan a leerla, comienzan a creer en ella, comienzan a practicarla y darla a conocer, entonces se cumplirá lo que dice San Pedro, Primera de Pedro 1, 22. Vamos a ver cómo lo dice aquí esta Biblia. Ahora ustedes, al obedecer al mensaje de la verdad, cosas clave. Cada palabra tiene su peso, o sea, su significado, o sea, su contenido. Presten atención. Otra vez. Ahora ustedes. ¿Quién? Ustedes que vinieron hoy a escuchar la palabra de Dios. Al obedecer el mensaje de la verdad. Al obedecer. ¿Saben qué significa obedecer? Mande. Hago caso. No a mí. ¿A quién? A Dios. No, léalo. Al mensaje de la verdad. Al mensaje de la verdad. Por eso les estoy leyendo capítulo y versículo. Para que el que diga que son palabras mías de yo, se trague sus propias palabras. Entonces, palabra de Dios, y te alabamos, Señor. Al obedecer al mensaje de la verdad. Al mensaje. No mentiroso, no falso, porque está escrito en la Biblia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Al obedecer al mensaje de la verdad. Al mensaje de la verdad. Ahí viene, respiren profundo. Ahí viene. Se han purificado. Eso se llama conversión. Vaya la purificación. ¿Cuándo? Cuando comienzo a obedecer el mensaje de la verdad que acaban de oír. Entonces hay una purificación. Dios te bendiga. Una purificación. ¿Cómo?
para amar sinceramente a los hermanos. Uy, el mensaje de la salvación, el evangelio que acabamos de oír, nos purifica primero para cumplir el mandato de Dios que dice, ama a tu prójimo, que si somos sinceros, no lo estamos cumpliendo. Que si somos sinceros, estamos amando solamente a papá y a mamá y a los hermanos, y eso, algunos hermanos no los amamos. Y a los enemigos no. Para purificar nuestro corazón y amar al hermano, sigue. Así deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. Cuando la palabra de Dios llega y limpia mi corazón, lo primero que sale del corazón es el odio. Y comienzo a amar con un corazón puro y con toda la fuerza del hermano. ¿Usted ya llegó ahí? No me caiga mentira. Siga. Pues ustedes han vuelto a nacer. Respiren profundo. Atención. Las palabras que van a oír son palabras de Dios y por tanto hay que creerlo. Esto, si ustedes pesan esas palabras, miden esas palabras, analizan, gustan, saborean esta palabra, comprenderán lo que les quiero decir. Atención. Y esta vez... No, niña, repita, niña. Si nos vamos a comer el caramelo y se lo va a pasar, no se pasen el caramelo entero. Disfrútenlo. Pues ustedes han vuelto a nacer. Repítalo, oigan. Ustedes han vuelto a nacer. Cuando se escucha y se obedece al mensaje de la verdad, al evangelio del reino, no solamente se limpia y purifica el corazón para amar a los demás. ¿Hay algo más? ¿Otra vez? Pues ustedes han vuelto a nacer. Cuando ustedes leen la palabra de Dios y la creen, hermanos queridos, es palabra de Dios. Ustedes volverán a nacer. Traducido al castellano, serán nuevas criaturas. O sea, serán verdaderos y auténticos cristianos. No cristianos de puro bla, 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 bla. Porque así cualquiera es cristiano. Cristiano de verdad. Ustedes volverán a nacer, han vuelto a nacer. Escuche, ¿cuándo, por qué, cómo? Y esta vez... Otra vez. ¿Y ustedes? Ustedes han vuelto a nacer. Ajá, ¿y esta vez de su mamá y su papá? Y esta vez no de padres humanos y mortales. ¿De papá y mamá? Entonces, ¿de quién? ¿De Petronil y Pánfila? Vamos a ver. Sino de la palabra de Dios. Sino de la palabra de Dios. ¿Qué? Sino de la palabra de Dios. Conviértanse, crean en el evangelio y cuando ustedes crean en el evangelio, ustedes han vuelto a nacer, no de papá y mamá, han vuelto a nacer de la palabra de Dios, porque dejaron de ser como Pedro, un estorbo, un mismo Satanás, pensando como los hombres, y ahora tendríamos cristianos en la iglesia con el pensar de Dios. Han vuelto a nacer. El único propósito que yo tengo en este día es mostrarles a ustedes cómo nacer de nuevo. No de papá y mamá, sino de la palabra de Dios, para que ustedes puedan alcanzar ese reino de Dios que está cerca y no se lo pierdan. No quiero que se pierdan el reino de Dios que está cerca. Que nazcan de la palabra de Dios al escucharla, al creerla. Entonces habrá dentro de la iglesia verdaderos cristianos
y no fariseos, hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Y ojo, y entonces habrá en la iglesia verdaderos cristianos y no hombres endemoniados que se la pasan metidos en la iglesia y que comienzan a gritar: ¿qué quiere con nosotros, Jesús? Sabemos quién eres. ¿Ha venido a destruirnos? Nosotros tan tranquilos aquí en la iglesia, llevamos 20 años viviendo en concubinato y ningún cura nos había dicho que nos casáramos. Y viene este cura a decirnos que nos casemos. Nosotros vivimos más felices que los que están casados. ¡Cállate, cura! Y el cura dice: ese es amigo del obispo, no le puedo decir nada. Ya el diablo lo chantajeó. ¿Qué me importa que sea amigo del obispo? ¡Cállate! ¡Sal fuera! Saca la forma de pensar humana que tiene e introduzca la forma de pensar de Dios, el evangelio de Dios. ¿Por qué, queridos hermanos, hay tantos católicos dormidos? Ustedes no, los que no vinieron, que van a misa y siguen en la misma sintonía, no hay cambio, no hay transformación. Incluso hoy van a misa, mañana van al brujo, pasado mañana van a los santeros, a los babalaos, el sábado va con los adventistas al culto, el domingo va con los pentecostales, pero eso es lo mismo. ¡Ah! Y hasta bonito, uy, qué bonito, uno viene allá, uy, qué gozo, una emoción, es bonito todo. Y además, mire, yo voy a un brujo que no, mire padre, ese brujo no trabaja con magia negra, trabaja con pura magia blanca. A mí me dan ganas de decirle porque no es más grande. Esa es la clase de católicos que tenemos. Esa es la clase de católicos que tenemos en la iglesia. Católicos dormidos, o sea, con un espíritu diabólico dentro, porque están pensando como los hombres y no como Dios. Vayan a mirar en los países católicos del mundo donde se ha aprobado el aborto. ¿Quiénes lo han aprobado? Los mismos, y también llevan condimentos de los otros, ¿no? Los mismos que van a la misa, pero que tienen un diablo por dentro y piensan como los hombres y no como Dios. Díganme, ¿quiénes han aprobado el matrimonio de pareja igualitaria, que se llama? Algo así, del mismo género. De los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Dígame, ¿quién ha aprobado eso? Pues lo mismo que van a la iglesia y tienen un demonio por dentro, pero que los curas no le hemos predicado la palabra de Dios y ese demonio está muy bien instalado allí, esperando que cuando un cura predique la palabra de Dios, salir y enfrentarlo y decirle: ha venido a destruirnos, no eres tolerante. ¿Dónde está el amor que profesa? ¿Dónde está el evangelio de Cristo? Ámense los unos a los otros. Y el cura tiene que decir como Cristo: cállate, sal fuera. Queridos hermanos, dice Pedro, si ustedes escucharon la buena noticia de la verdad, no han nacido de papá y mamá, sino, ¿no han nacido? ¿Otra vez? No de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios. ¡Qué lindo! No se mueran sin nacer de la palabra de Dios. Tiempo de cuaresma, tiempo de conversión. No se mueran sin convertirse. ¿Convertirme en qué? Listo. Antes no leía la palabra de Dios, ahora se convirtió, la lee. ¿Convertirse en qué? Antes no creía en la palabra de Dios, ahora sí la crees. ¿Convertirse en qué? Antes no practicaba la palabra de Dios, ahora sí la encarna. ¿Convertirse en qué? Antes no predicaba la palabra de Dios, ahora sí la predica. Eso es convertirse para Cristo. Porque cuando la palabra de Dios entra aquí,
limpia y purifica el corazón de toda maldad. Entonces usted va a hacer algo y en la mente le va a llegar, ¿y qué dice Dios? Y ya comenzó a purificar sus pensamientos y sentimientos. Y si algún día cae porque eres humano y vas a fallar, tranquilo. ¿Por quién vino Cristo? Por los pecadores. No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan. Misericordia que no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. La misma palabra me dice que Él vino no por los justos, sino por los pecadores. Y dijo Pablo, y yo soy el primero de ellos. Pues voy a buscar la misericordia de Dios. Como el hijo pródigo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo suyo. Y dice en la Biblia, el Señor lo vio, corrió, le dio un abrazo, pero no lo vistió, sino que les dijo a los sirvientes, rápido, rápido, búsquenme un vestido, tráiganme una sandalia, un anillo, pónganselo. Mandó a los sirvientes a que le pusieran el traje de la gracia, porque Él tiene sus servidores, sus ministros, para poder levantar a la persona y darle la dignidad y el traje de la gracia que merece. Por eso en la iglesia lo tenemos, que son los sacerdotes. Entonces voy, me arrepiento, me confieso y vuelvo a comenzar de nuevo, creyendo en el Evangelio de Dios. ¿Cuál? Que Dios tiene poder para perdonar pecados y que ha dejado a sus ministros para que me pongan el vestido nuevo. Y sigue. Sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. ¿Qué es qué? Viva y permanente. Viva, la palabra de Dios es viva. ¿Sabe qué significa viva? Que no ha muerto. Y si se lo traduzco en castellano, significa no ha pasado de moda. Vamos a cambiar la Biblia porque la Biblia pasó de moda. La Biblia no ha pasado de moda. Usted pasó de terco. Se pasó de terco. Vamos a cambiar la Biblia. No hay que cambiar la Biblia. Que tiene que cambiar usted. Porque la Biblia es viva y permanente. Fallará el cielo y la tierra antes de que falle la palabra de Dios. Permanente, siempre, para siempre. Sigue. Porque la Escritura dice. No el Padre Toro. Y les aseguro que yo no estaba en ese tiempo que se escribió esta carta. Si quiere, les muestro la partida de nacimiento. Tengo 25 años. ¿Otra vez? Porque la Escritura dice, todo hombre es como hierba. El tiempo se ha cumplido, como hierba. Y su grandeza es como la flor de la hierba. Hoy es y mañana no. Pecador, ojo y alerta, que la muerte está a tu puerta, vida corta, tiempo incierto, hoy vivo, mañana muerto. La hierba se seca y la flor se cae. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Y dónde está don Petronilo? Ese le dio COVID y se murió. Y el párroco de tal parroquia, ¿usted no supo? No. Eso ni lo enterraron, lo quemaron porque como murió de COVID no lo dejaron ni velar. Ah, ya, listo. Pero, atención. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Otra vez? Pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Otra vez? Pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre, significa nadie tiene permiso de cambiarla. Y el que no la quiera escuchar y el que no la quiera creer se convierte en un diablo, aunque tenga cargo en la iglesia como Pedro.
Y es tropiezo para los demás, por no pensar como Dios, sino como los hombres. Por eso ustedes verán que la iglesia cuida con fidelidad la palabra de Dios. Por eso usted verá que existe el magisterio de la iglesia. No se puede cambiar la palabra de Dios, es un tesoro, es para siempre. Y lo tenemos dentro de la iglesia. Ahora, ¿ya vieron a Cristo? Cristo puso a temblar al diablo, ha venido a destruirnos. ¿Cuándo? Cuando comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios. Ahora vean, lo mismo que hizo Cristo, lo puede hacer usted y lo puedo hacer yo. Náguara, ¿quieren verlo? San Lucas capítulo 10, versículo 1 en adelante. San Lucas 10, 1 en adelante. Atención, atención. Información de última hora. ¿Cuántos fueron los discípulos, los apóstoles que Jesús llamó? ¿Cuántos? 12. No se les olvide. ¿Cuántos eran los apóstoles? 12. No se les olvide. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 60, a quienes... ¿Otros qué? 60. Ahí dice 60. 60. ¿O 70? 70. Ay, papaito. Viene a caerme a mentira, ¿no? Le doy con el micrófono, ¿verdad? En la Biblia de nosotros dice otros 72, pero aquí estamos en la Biblia Reina Valera dice que 70, pero en la católica dice 72. Ya que le quitaron sabiduría. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. ¿Cuántos eran los apóstoles? 12. Y dijo Jesús, hoy el trabajo que tienen los obispos, que son poquiticos, es mucho ese trabajo. El pobre párroco, para tanta gente en la parroquia, es mucho trabajo. Ya sé lo que voy a hacer. Le voy a mandar un grupito. Voy a buscar unos 72. Unos 72 que le ayuden. ¿Será que usted está metido ahí? ¿A qué lo llamó? Escuchen. A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Respiren profundo. Respiren profundo. ¿A dónde los mandó? ¿A dónde? A los lugares a donde tenía que ir. ¿A dónde los mandó? A toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Me captan la idea? Jesús, no conforme con que los obispos trabajaran y los curas trabajaran, quiso mandar otro grupito. Ahí están metidos ustedes los laicos. Y dijo, yo quiero que estos grupitos vayan de dos en dos, ya sé, a todas las ciudades a donde yo quiero ir. ¿Qué está diciendo la Biblia? A ver, Dios está diciendo que un cristiano no se puede quedar con solo conocer la Biblia, sino que tiene que ir a llevar el Evangelio de Cristo. ¿A dónde? ¿A dónde debería ir Cristo? Pregunto, ¿a dónde debería ir Cristo? ¿A todas partes? Entonces, ¿a dónde debe ir usted a predicar? ¿A dónde debería ir Cristo? Respiren profundo porque viene examen número 1. Primera pregunta. ¿A dónde está usted predicando? Porque Cristo te mandó a todos los lugares donde Él quería ir. Y como Él ya se fue al cielo, dijo, ahora mando, ¿cómo llama usted? Dayana. A Dayana. ¿A dónde? A donde yo quiero ir.
Y si Dayana dice, pues yo no voy. Ay. Lo mandó a donde él quería ir. Ahora comprenden por qué la iglesia dice que es la hora de los laicos. En castellano significa que los laicos comprendan que Cristo también los mandó a ellos a evangelizar. ¿Y qué tienen que hacer? Tomar en cuenta lo que mandó Cristo. ¿Qué mandó Cristo? Oigan, atención. Y les decía, la mies a la verdad es mucha. La gente en el mundo es mucha. Se lo estoy traduciendo al castellano, ¿sí? La mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Pero los curas y los obispos, pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces hacen falta hombres y mujeres que quieran trabajar por el reino de Dios, porque la mies es mucha. Hay muchos hombres y mujeres que no conocen de Dios, otros que conocen de Dios, otros que reniegan de Dios, otros que un día conocieron de Él y se metieron a protestantes. La mies es mucha, pero ¿quién trabaje? Pregunto, ¿de qué lado está usted? ¿De los 72 que fueron o de los que no iban a trabajar? ¿A qué vinieron? A reflexionar, a pensar, y yo los estoy ayudando a pensar. Ya sé que tienen excusa, es que ya no hay helado, es que ya no estoy de alajía, es que ya no soy cura, yo no soy monja. Ya va. Ahorita van a escuchar al Señor. Primero van a ver que Jesús dijo, la mies es mucha, tenemos un mundo ateo, tenemos un mundo lleno de oscuridad, de tinieblas. Necesitamos quien vaya a predicar la palabra de Dios. Necesitamos. Y por eso mandó esos 72 más. Necesitamos quien le ponga sabor al mundo. Si quieren, búsqueme usted San Mateo 5, 20, 13, 5, 13. San Mateo 5, 13. No me pierdan donde estaban, ¿no? Y van a ver que Jesús dice, el mundo está lleno de tinieblas, lleno de oscuridad. El mundo no tiene sabor. Pero yo confío en ustedes, escuchen. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué? Vosotros sois la sal de la tierra. Sacerdotes, laicos, también nuestros pastores, los obispos. Jesucristo hoy nos pega un grito. ¿Otra vez? Ustedes son la sal de este mundo. ¿Se lo traduzco en castellano? El mundo está como un pescado sin sal. El mundo está como un huevo sin sal. ¿Se acuerda de Salomón? Pasó un hombre y encontró a Salomón que estaba sentado allá donde se sienta el presidente allá en Miraflores, en los balcones del pueblo. Estaba sentado y pasó una tarde y pasó un hombre y vio al rey y había escuchado que el rey era muy sabio y le dijo, mi rey, diga, de los manjares del mundo, ¿cuál es el mejor manjar? Y le dice el rey, el huevo. El hombre se fue. Un año después pasó por el mismo lugar y dijo, estuviese por allí el rey para yo vacilármelo. Cosa que él iba pasando y sale el rey y se sienta. Y va pasando, lo mira y le dice, mi rey, ¿con qué? Y le dijo, pues con sal. Un año después,
De los manjares del mundo, ¿cuál es el mejor? El huevo, ¿con qué? Ajá. ¿Y si le quitamos la sal? Y dice Jesús, el mundo está como un huevo sin sal. El mundo está como un pescado sin sal. El mundo está como un pollo sin sal. El mundo está insípido. No solamente eso, la sal también hace que cuando ustedes no tenían luz, bueno, ustedes a lo mejor no experimentaron eso, nosotros sí. No teníamos nevera, mamá le echaba sal a la carne, le echaba sal al pescado y lo ponía al sol para que no se dañara. Se conservaba, la sal conserva. Ustedes son la sal. Significa el mundo está sin sabor, desabrido. ¿Qué me dijo usted? ¿La palabra que dijo usted? Simple. Simple. Y ustedes le van a poner sazón. Sazón. ¿Será que usted y yo le estamos poniendo sazón al mundo? ¿Le estamos dando sal? ¿Le estamos dando sabor? ¿Le estamos dando sentido a los jóvenes que se quieren quitar la vida? ¿Le estamos dando sentido? ¿A los hijos, a los nietos? ¿Le estamos dando sentido a su vida con la palabra de Dios? ¿Les estamos llevando por los caminos del reino? ¿Los maestros están enseñando a sus alumnos? ¿Los sacerdotes le estamos dando al pueblo esa sal, ese sabor que debería darle? Voy a pensar en voz alta. Por algo los protestantes nos están quitando la gente. Por algo los católicos saliendo de la iglesia. Porque no le encuentran sal al pescado. Porque no le encuentran sal a la comida. Porque no hay sabor. Porque los sacerdotes somos desabridos. ¿O no? Insípidos. Ay, no se rían. Porque ustedes también son desabridos. Ustedes son insípidos. Laicos dormidos. Laicos que si el cura no hace, no, ellos no hacen nada. Que todo tiene que ser el cura, que todo tiene que ser el cura, que tiene que ser todo el cura. ¿Y ellos qué? ¿Acaso no son ustedes mayoría? ¿Acaso Jesús nos dijo, voy a mandar otros 72? ¿Qué espera? ¿Qué espera? ¿Se acuerda cuando todos los animales los reunió el Rey León? Y dijo el Rey León, estaban todos los animales, ya estaba rascado el Rey León y dijo, falta agua, ¿a quién mandamos a buscar agua? Y nadie quería. Dijo, bueno, ordeno como rey de la selva que el animal más feo se vaya a buscar agua. El sapo mira al murciélago y el murciélago mira al sapo. Y cuando se cruzan de mirada le dice el sapo al murciélago, ¿qué me mira? Agarre la vasija y vamos. El mundo está sin sabor, desabrido. Y ustedes dicen, ahí están los curas, que le pongan sazón los curas. Y los curas decimos, el Papa ha dicho, es la hora de los laicos. ¿Para qué tenemos los laicos? Que le pongan sabor a los laicos. ¿Que me miran? Agarre la vasija y vamos. ¿Que me miran? Agarre la vasija y vamos. Vamos. Laicos y sacerdotes, unidos todos a evangelizar en el nombre de Dios. Mandó, no, todavía estamos con la sal. Pero si no entendieron lo de la sal. Ustedes son la sal del mundo, pero si la sal deja de estar salada... Ay, eso yo no quería leerlo. Se me olvidó decirle que saltara. Porque si los curas perdemos el sabor, ¿cómo podrá recobrar su sabor? ¿Quién le va a hacer? ¿Quién le va a decir a un cura? ¿Quién se le va a ocurrir a llegarle a decirle al padre, ay padre, yo lo aprecio a usted mucho, usted ha sido muy calidad, pero mire padre, yo veo que, usted me perdona padre, usted me va a excomulgar, pero mire padre de caridad, yo no quiero hablar mal de usted ante la gente, padre, usted debería dejar de ser un borracho.
Ningún laico se ocurre eso, nadie. Los laicos comienzan y por televisión, por radio, por micrófono, por parlante, y casa por casa, el cura es un borracho, el cura es un borracho, pero no es capaz de llegar cara a cara y decirle, padre, después de haber hecho oración, después de haber pedido por él. Como dice Jesús, si su hermano peca, llámelo. Padre, usted perdió el sabor, usted se la pasa es borracho, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo corrigen? Con amor, sin decirle a nadie. Es que yo lo vi, a mí qué me importa. Jesús dice que cuando lo vea vaya y corrígelo, pero que no le diga a nadie. Si no le hace caso, no hay problema, vaya donde lo vea. Pero no le hace caso. ¿Qué pasa cuando perdemos el sabor? ¿Otra vez? Pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Si un cura pierde la amistad con Dios, si un cura pierde la sintonía con la palabra de Dios, ¿cómo agarrará sabor? ¿Cómo? Ya no sirve para nada. ¡Ah! Respete los curas. ¿Qué? Muchacha grosera. ¿Qué? No sirve para nada. Muy sacerdote, muy lo que sea, muy laico, muy encargado, lo que sea, pero si dejó la amistad con Dios, dejó la oración, dejó la palabra del Señor, mejor no lo digo. Ustedes lo escucharon. Con eso a mí no me mientan la madre, se la mientan a ella. Ya no, ¿qué ves? La tira a la calle y la gente... No, léalo. Ya no sirve para nada. Ajá, y si es un laico que perdió el sabor. Ya no sirve para nada. Ajá, pero si es de la renovación carismática. Ya no sirve para nada. Y si es del grupo juvenil. Ya no sirve para nada. Y si es del camino catecumenal. Ya no sirve para nada. Y si es de los cursillistas. Tampoco sirve para nada. Y de este ¿cómo es el que anda? Que está bonito por aquí, que está... ¿Cómo que se llama ese, Alejandro, que está ahorita de moda? Emausiano. Ya no sirve para nada. ¿Y si es un catequista? Ya no sirve para nada. Qué peligro, ¿no? El peligro de perder el sabor, el sazón. Ya no sirve. A ver, ¿ustedes no se dan cuenta que los catequistas dicen es un fracaso la catequesis? Los niños vienen, se preparan, hacen la primera y última comunión. ¿Qué pasará? ¿Qué dice? Ya no sirve para nada. Porque usted ya no sirve para nada. Perdió el sabor, perdió el sazón. No sirve para nada. A usted le contrataron en la iglesia para que le predicara a los niños el evangelio del reino de Dios, para que le ayudara a los niños a sacar la forma de pensar del mundo, introducir la forma de pensar de Dios, y usted comenzó con puras dinámicas y juegos y se olvidó de la palabra de Dios, perdió el sabor, ya no sirve. Ahí sí lo puedo decir yo, ya no sirve para nada. Sigue. Así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Qué? Se la tira a la calle y la gente la pisotea. ¿Quién quiere ese final tan trágico? Podemos ser curas pisoteados ya por la gente, tirados a la calle. Podemos ser laicos tirados a la calle, pisoteados, vuelto nada. ¿No han visto ustedes personas que antes trabajaban en la iglesia y ahora andan por ahí? ¿Que no? Sigue. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Dios mío santo. ¿Me ayudan a gustarme este caramelo de chocolate de fresa? Otra vez. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes
son la luz del mundo. Traducido al castellano, el mundo anda en una densa oscuridad, andan como Vicente. ¿Saben cómo anda Vicente? ¿Para dónde va Vicente? Para allá donde va la gente. El mundo anda en una densa oscuridad. Los ateos haciendo estragos. Los iluminates haciendo estragos. Ahorita los otros, ¿cómo que se llaman? Eso, no, uno parecido a eso. ¿Cómo que se llaman? Los masones haciendo estragos. Los protestantes ni se diga. ¿Y los católicos? No. ¿Dónde están? Debajo De un cajón. de la mesa, debajo de un cajón, escondidos. Porque le da pena que lo vean con la Biblia debajo del brazo. Le da miedo predicar. Pero ustedes son del mundo. Sí, es verdad. La Iglesia Católica es la luz del mundo. Sí, es verdad. Los curas son la luz del mundo. Sí, es verdad. Los laicos católicos son la luz del mundo. Sí, es verdad. Pero Jesús dice, hay una tentación: encerrar, encajonar esa luz. Hay una tentación: quedarse encallados, ocultos, no levantar la voz. ¿Dónde están los católicos ante todos los países que están legalizando el aborto? Debajo de una mesa, escondidos en un cajón. ¿Dónde están los católicos que son la luz del mundo para decirle a los que hacen las leyes: Dios hizo hombre y mujer, y no hombre con hombre y mujer con mujer? ¿Dónde están esos católicos, la luz del mundo, para disipar la niebla del error? Dice Jesús, metidos en un cajón, para que el diablo no reviente, para que nadie le lleve la contraria, para que no le digan cualquier tontería. ¿Dónde están los católicos? Ustedes son la luz del mundo, pero hay un peligro: la luz la van a colocar muchos en un cajón. ¿Dónde está tu luz? ¿Dónde está mi luz? Repítalo. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Está diciendo que estamos escondidos. Estábamos escondidos. Está como Jaimito. ¿Se acuerdan, Jaimito? Suena el teléfono. Agarra, Jaimito. ¡Aló! ¿Quién habla ahí? Yo. ¿Y quién es yo? Jaimito. Ah, Jaimito. ¿Y su papá? No está. Jaimito. ¿Y su mamá? No está. ¿Y su hermana? No está. ¿Y dónde están? Me están buscando porque estoy escondido. ¿Dónde están los católicos como Jaimito? ¿Dónde están? Escondidos. Porque los están buscando. Ahorita es un problema ser cristiano, ser católico, proclamar el Evangelio de Cristo, la verdad de Dios a campo abierto. Es un peligro. Te están buscando. Y es mejor esconderse, a pesar de que somos la luz del mundo. Tenemos miedo. Proclamamos que creemos en la resurrección, que tenemos una feliz esperanza del reino de los cielos, pero cuando nos llega la hora de la muerte, los que se ponen balas, ¿cómo es? Explosivos en la... No, explosivos para matar a otros, y llegan donde está la gente y se matan. Explosivos. ¿Ah? Los suicidios, bueno, los que se matan, que dicen voy a matar un grupo de gente y se ponen y llegan donde está la gente. Ustedes ya me entendieron.
¿verdad? Son ateos, pero no le tienen miedo a la muerte. Los guerrilleros lo matan, pero no importa. Los toreros se le meten al toro, lo mata al toro, no me importa. No creen en la resurrección, no creen en la vida eterna y no le tienen miedo a la muerte. Y los católicos, yo sí creo en la resurrección, feliz resurrección, felices Pascua de resurrección, aleluya, gloria al Señor. Y creen en la vida eterna y tienen una más allá del sol, yo tengo un hogar, dulce hogar. Mire, si usted predica la palabra de Dios, lo van a matar. Ay, no, entonces no predico. ¿Y cómo es que usted cree en la resurrección? ¿Y cómo es que creen en la esperanza ya del reino de los cielos? Ah, no, pero yo lo creo, pero de puro bla, 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 bla. Puro aquí, pero no de convicción. Qué pena, ¿no? ¡Qué vergüenza! Voy a pensar en voz alta. Con esta pandemia, los del mundo que no creen en Dios y no creen en la resurrección, iban a parrandas, en Estados Unidos, las discotecas, no tenían problema, y en la iglesia, vacías. ¿Por qué? Porque tenían miedo por irse. ¡Oh, no! Estoy pensando en voz alta, pero sigo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y estamos escondidos en un cajón. Y Jesucristo mandó a predicar a los 70, ¿se acuerda? Para que fueran la luz y la sal. Ahora sí, sigue donde iba. San Lucas capítulo 10, versículo, ahora vamos en el versículo 16. Lo mandó a predicar, bueno, todavía no vamos en el 16. Vamos todavía en el, vamos como en el, léame como el 4, no, el 3, ¿qué dice el 3? Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Léame bien. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Léame usted, léame bien. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Otra que no me está leyendo mentiras. Que Jesús le dijo a la gente, vaya, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Están equivocados. Están equivocados. Jesús no dijo eso, Jesús dijo, hay que ser manso pero no menso. Jesús dijo, no se dejen. Usted no se dejen. Si alguien lo quiere humillar, no se dejen. Miren, los envío como lobos en medio de ovejas. ¿Usted me está cambiando el evangelio? ¿No lo está cambiando? ¿O usted lo está cambiando? Pero entonces, ¿por qué los católicos entendemos mal? ¿Qué es lo que hay en la iglesia? Lobo. Doña Petra, que está encargada, que es la secretaria de la casa cural, ¿cómo es? Como una loba. Y don Petronilo, que es el encargado del grupo tal que tiene tanto auge y tanto poder, ¿cómo es? Como un lobo. Ataca, destruye, grita, maldice, ¿cómo es? Pisotea, hace y deshace. Con los curas no me meto. Porque quiero salir en paz de aquí. Hay muchos curas aquí. Usted me entiende, ¿verdad? ¿Me entiende, no? Pero yo, Jesús, yo los envío como ovejas en medio. Y en la iglesia vemos más lobos que ovejas. Pero no importa. Ahora sí pasemos al 16.
El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. En castellano, ustedes van a ir a predicar donde yo quería ir, pero ojo, ustedes van en representación mía. Si lo desprecian a ustedes, no se pongan bravos. No lo están despreciando ustedes, me desprecian a mí. Si no los escuchan, no se pongan bravos. Es que ya no me escuchan, ¿qué voy a hacer? No se ponga bravo. A usted, el problema no es con usted. Si no le escucha, a mí no me escucha. Si los escuchan, me escuchan a mí. Jesús dice, no se amarguen la vida si lo escuchan o no lo escuchan. Punto. Usted predique, lleve el evangelio y no ande mirando si la gente se convierte o no se convierte. Eso a usted no le importa. Usted simplemente fue mandado a sembrar la semilla. Punto. A usted le van a pagar por sembrar la semilla. Punto. Que nazca, que no nazca, que crezca y que dé fruto. Eso no le importa a usted. A usted se le pagó como a un campesino para que siembre la semilla. Y ya Dios se encargará de lo demás. ¿O no? ¿Para qué se amarga? ¿Por qué los laicos no van a predicar? Ay, es que nadie me escucha. Nadie me hace caso. Nadie ya perdió. Sigue. Y al que vosotros oye, a mí me oye. Y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Bueno, ya lo expliqué. Sigue. Volvieron los 70 con gozo diciendo. Atención. Los envió a predicar a todos los lugares donde que él quería ir. Lo mandó a predicar el evangelio del reino, como vea en medio del lobo. Ellos fueron y regresaron. Los 72 regresaron muy contentos, diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Se encontraron con el mismo endemoniado que estaba en la sinagoga, ¿se acuerdan? Allá con nosotros, Jesús de Nazaret. Y como el maestro les había enseñado, ¡cállate! Señor, fuimos. ¡Qué emoción! Y cuando los demonios nos querían tapar la boca, ¡cállate! Y hasta los demonios nos obedecían. ¡Qué emoción! Jesús está diciendo, ustedes van a ir de parte mía, están convencidos, no se preocupe, que hasta los demonios tienen que obedecerle. Y sigue. Jesús les dijo, sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. ¡Pobre diablo! ¿Qué? Yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. ¡Pobre diablo! ¿Qué? Yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Dios mío santo, ¿no le da lástima con Satanás? Si usted se cae de este techo a la tierra, ¿se pega duro o se pega pasito? Y si se cae de la altura del cielo a la velocidad de un rayo y cae a la tierra, pobre diablo. Jesús está diciendo, te lo traduzco en castellano, cuando los laicos salen a predicar el evangelio del reino, convencidos que van de parte de Dios a llevar el evangelio donde Jesús quería ir, y van como ovejas, no como lobos, sino como ovejas en medio de lobos, no solamente el diablo se le somete, sino que el diablo comienza a pasar trabajos. El golpe del diablo es tan grande como si se cayera del cielo a la tierra a la velocidad de un rayo. ¿Se dan cuenta el golpe certero que usted, que yo podemos darle al diablo? Solo y únicamente solo si hacemos lo que hacía Jesús. Predicar el evangelio del reino con autoridad, con valentía, no lo que a mí me guste, sino lo que Dios manda. Digo, Cantinflas, he dicho, caso cerrado. Tengo que terminar porque hay que tomarme un café.
Y yo tengo que ir al baño, ustedes no van al baño, pero yo sí. Termino, pero escuchen lo que viene. Voy a terminar. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes. Usted puede estar en la parroquia y en la parroquia Doña Petra es una serpiente. Y usted puede pasar por ahí. Y don Petronilo es un alacrán. Con el cura no nos metamos. Pero usted puede pasar por encima de todo eso si usted va en el nombre de Dios y tiene la esperanza puesta en Dios. A vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Usted puede vencer a Putin sin sufrir ningún daño. Se lo traduje a la actualidad. Sin sufrir ningún daño. Ese es el diablo. Sin sufrir ningún daño. Siga. Pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan. Pero no se alegren por eso. ¿Por qué tienen que alegrarse? De que sus nombres ya están escritos en el cielo. La mies es mucha, lo trabaja poco, pero ya usted está inscrito como trabajador en el reino de Dios y le van a pagar no en bolívares fuertes, sino en euros. No. Naguara. ¿Le parece poco? Dale. Sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo. Siga. En aquel momento. Con esto termino. Pero yo soy como el bobito. Antes de echar el chiste se ríe. Y esto no es un chiste. Esto es más que eso. Esto es una ricura. Aquí viene. Ustedes se han ido comiendo el caramelo, ¿verdad? De chocolate de fresa. Aquí viene la miel que está dentro del chocolate. Que a usted le duele para masticar. Cuando ya lo parte, sale la mielecita. Aquí viene, aquí viene. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre. No corra, mami, no corra. Te alabo, Padre del cielo. Te alabo, Padre del cielo. Y de la tierra. Porque has mostrado. Porque has mostrado. A los sencillos. A los sencillos. No los hijos, no los teólogos, no los doctores. No, eso no. A los sencillos. Las cosas que escondiste a los sabios y entendidos. ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Qué fantástico! ¡Qué espectacular! El Señor ha revelado estas cosas a ustedes, los sencillos, los humildes, no a los sabios, no a los jerarcas, no a los teólogos, no a los doctores, a ustedes, gente sencilla. ¿Por qué? Porque así lo has querido. Descansen todas las almas del purgatorio. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! El Señor ha contado con usted y conmigo. No somos nada, pero Él cuenta con nosotros. Somos como el burrito. ¿Se acuerda el burrito que Jesús montó? El burrito emocionado. Pobre burro. Y Jesús montado en él. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! Que Jesús cuente contigo. Que Jesús cuente conmigo para transformar el mundo, para que la gente se salve en lo poquito que usted puede hacer, en lo que usted evangeliza en su casa, en su comunidad. ¡Ánimo! Ahí está Jesús evangelizando en ti. ¡Ánimo! Eres la luz, eres la sal. ¡Ánimo! Eres trabajador del reino, Dios te va a pagar. ¡Ánimo! No pierda el sabor. No pierda el gusto, no espere a ser filósofo, no espere a ser teólogo, no espere a ser doctor, porque a Dios le ha parecido bien iluminarle y darle estas cosas a la gente sencilla como tú. ¡Aplausos para el Señor! ¡Bendito sea mi Dios! Padre, hoy también mi corazón se regocija porque tú has querido revelarnos estas cosas a los humildes y sencillos, para ilusionarnos en la fe, en la esperanza, en el amor, esperar y anhelar
la mansión más allá del sol, para poder vivir y practicar tu evangelio y darlo a conocer a los demás. Ahora danos la valentía, la alegría, el gozo para hacerlo. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomarnos un con café y ya regresamos.